Entonces los dejo con esa reflexión de la palabra y pues estemos orando y, y ahora pues vamos a ir a la palabra de, o sea, que el Señor tiene para nosotros en este día. Vamos a ir buscando en el libro del Éxodo, en el libro del Éxodo capítulo 3. En el libro del Éxodo capítulo 3, en el versículo 13 y vamos a leer hasta el 15. Éxodo 3, 13 al 15. Nos dijo, bueno, aquí es el llamamiento de Moisés. Entonces dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondiendo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo a Moisés: así le dirás a los hijos de Israel: Jehová, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, porque porque con él me recordará por todos los siglos. Amén. Gracias, Padre. Te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque esta palabra es la semilla incorruptible, Señor, que da fruto en cada una de nuestras vidas. Gracias porque hoy tú hablas a nuestros corazones, porque tú abres los ojos de nuestro entendimiento, tu Santo Espíritu, que es el autor de esta palabra, es Él quien la implanta en nuestro corazón, en nuestro espíritu, para que ella dé fruto, y no un fruto temporal, sino un fruto que permanece para siempre. Te doy gracias por cada hijo tuyo que hoy escuchará esta palabra. Te pido que cada uno de ellos sean edificados, fortalecidos en tu palabra, con la potencia, Señor, de tu gloria en su corazón. Padre, gracias. En el nombre de Jesús te pido que en esta mañana seas tú trayendo un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que podamos gustar de tus maravillas, para que podamos disfrutar lo que tú has determinado para cada uno de nosotros como iglesia, como hijos de un nuevo pacto, Señor, de un pacto que fue sellado y ratificado con la sangre preciosa y maravillosa de Cristo Jesús, que podamos entender que somos inamovibles de tu gracia, de la abundante gracia que ha sido derramada, Señor. No va a ser, ya fue, a través de la muerte de tu Hijo Jesús que nos fue dado, Señor. Que cada uno lo podamos entender de una manera sobrenatural, en el nombre de Jesús. Gracias, yo te doy en esta mañana. Mi vida la pongo en tus manos preciosas, Señor, una vez más. Eres tú quien habla, Señor. Eres tú quien usas mi boca. Eres tú quien usas mi vida para poder exponer esta palabra. Yo me quito para que tu Espíritu Santo sea ministrando nuestros corazones de una manera sobrenatural, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno. Hace 8 días estuvimos aprendiendo que nada es imposible para Dios. O sea, y seguimos en esa misma línea porque pues nada es imposible para nuestro Dios. ¿Qué será imposible para Él? Nada. Entonces, pues aquí nosotros encontramos que había un llamamiento de Moisés, un llamamiento para que Moisés fuera al pueblo de Egipto a llevar esta palabra. Nosotros conocemos un poco la historia, que Moisés le colocó un sinnúmero de trabas a Dios, o sea, que era tartamudo, que no sabía hablar, o sea, porque él realmente no quería ir. Y pues así nos pasa muchas veces a nosotros, o sea, ponemos un sinnúmero
de obstáculos, de excusas, porque pues sencillamente no queremos ir porque no sabemos a qué nos vamos a enfrentar. Entonces, o sea, como seres humanos, o sea, tal como Moisés, también somos débiles. O sea, también tenemos flaquezas en nuestra vida y siendo honestos, muchas veces nosotros no queremos ir a donde Dios nos ha mandado. Entonces Moisés, de entre todos los obstáculos y todos los argumentos que Moisés le puso a Dios, aquí había otro más. O sea, Moisés llegó y le dijo, bueno, Señor, y pues si ellos me preguntan, dijo Moisés, en versículo 13, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, pues ¿qué les voy yo a responder? ¿Qué les voy a decir, Señor? Tú me mandas allá, me mandaste a sacar el pueblo de Egipto, me mandas allá a predicarle, o sea, a hablarle a los hijos de Israel, a tu pueblo. O sea, si ellos me preguntan, o sea, ¿qué les voy a decir yo? O sea, Moisés seguía presentando argumentos porque no quería hacerlo. Luego el Señor le dice, o sea, bueno, o sea, tú les dirás, respondió Dios a Moisés, hay un micrófono abierto, no sé. Dijo Moisés a Dios, perdón, 14, y respondiendo Dios, eh, a Moisés le dijo, o sea, tú les dirás, yo soy el que soy. Así les dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a ustedes. O sea, yo el principio, yo el fin, yo, el alfa y la omega, soy el que soy. Soy desde la eternidad y hasta la eternidad. Eso es lo que tú tienes que decirles, Moisés. Tú no tienes que buscar otra cosa para decirles. Tú no tienes que convencer al pueblo en tu fuerza. Tú simplemente le vas a decir, o sea, que yo soy el que soy, que yo no fallo. Y esa palabra bendijo mucho mi vida y la sigue bendiciendo. Yo no cambio. Yo soy desde la eternidad y hasta la eternidad. Yo no he cambiado, o sea, y no voy a cambiar. O sea, ese es mi nombre, o sea, ese es el significado de mi nombre. O sea, yo soy el que soy. Yo soy el alfa y la omega. Yo soy el principio y yo soy el fin. Yo soy el que soy. Así que tranquilo, Moisés, no te preocupes. Eso es lo que tú le vas a decir a los hijos de Israel. Y luego dice, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre. ¿Para cuándo? O sea, para siempre. O sea, este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Y hoy, ¿qué estamos haciendo nosotros? Pues estamos recordando ese nombre que no cambia, ese Dios que es el Dios todo suficiente. Entonces, la enseñanza esta mañana se llama Nuestro Dios todo suficiente. Nuestro Dios todo suficiente, porque Él es el que es, porque Él no cambia, porque Él no ha cambiado y porque Él no va a cambiar. El nombre de nuestro Dios Jehová, o sea, ese nombre tiene un significado, o sea, que nos debe llenar de confianza a cada uno de nosotros. Ese nombre, o sea, nos debe llenar de confianza, nos debe llenar de esperanza, nos debe llenar de fe a cada uno de nosotros, sus hijos. O sea, porque ese nombre es eterno. Óyelo bien. Ese nombre, o sea, el nombre o sea, el yo soy nos llena de confianza, nos llena de esperanza, nos llena de fe, pero sobre todo, o sea, tiene que llenarnos de una seguridad absoluta, porque ese nombre, ¿sabes qué es? Es eterno, o sea, un nombre eterno. Él le dijo a Moisés, y con ese nombre me recordarán para siempre. Yo soy el que soy, para siempre, por los siglos de los siglos. Eso quiere decir eternidad, iglesia. O sea, soy eterno, soy inmutable. O sea, inmutable es que no cambia. O sea, no cambia. O sea, Él no cambia. Él no ha cambiado y no va a cambiar. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y por siempre. Entonces, Dios eterno, Dios inmutable, el que es, no el que, o sea, el que es, el que era y el que será por siempre. Y el que será por siempre. O sea, Él es eterno. Entonces,
Él es nuestro Salvador. No fue nuestro Salvador, es por siempre. Él es nuestro sanador, porque acuérdate, yo soy el que soy. Y si tú leíste allí en tu Biblia, ese yo soy el que soy, está escrito en letras grandes y mayúsculas, está en mayúsculas. Yo soy el que soy. Yo no voy a cambiar. O sea, yo no miento, iglesia. Yo no miento. Yo estoy contigo. Yo soy eterno. Yo soy inmutable. Yo no es el que en una época sané y ahora no va a sanar. Yo soy el que sano. O sea, el que sané y sigo sanando. O sea, yo soy el que te amó desde la eternidad y te ama hasta la eternidad. Yo soy tu pastor desde la eternidad y hasta la eternidad, porque yo soy el que soy, porque yo no cambio. O sea, el que es, el que era y el que será. Es por eso que el Señor le dijo a Moisés que él era, yo soy el que soy. O sea, Dios no va a cambiar. O sea, Dios va de la A a la Z. Por eso ahorita, bueno, si alcanzamos a llegar, vamos a llegar en Apocalipsis 1:8, donde dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y si tú vamos a buscarlo, eh, Apocalipsis 1:8, Apocalipsis 1:8. ¿Sí? Ah, Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces aquí, o sea, nosotros leímos el texto allá en Éxodo, pero, o sea, allí estaba esta palabra, pero nosotros encontramos acá, o sea, ya la respuesta, o sea, la reafirmación, donde él dice, yo soy el alfa y la omega. O sea, yo soy el principio y el fin. Yo soy de la A a la Z. O sea, yo soy de la A a la Z. O sea, tú lo encuentras a Dios en todo el abecedario, por decirlo así. O sea, ahí estoy. O sea, tú me encuentras en toda tu vida. O sea, si tú decides creer en mí, o sea, no por obras, amada iglesia, es por gracia, es por su gracia abundante. O sea, no tratemos de ganar el favor de Dios, porque el favor de Dios ya está en nosotros. Dice que ese favor inmerecido, o sea, nosotros merecíamos, o sea, no merecíamos, pero Dios el Padre decidió entregar a su Hijo Jesús para bendecirnos a cada uno de nosotros. Entonces, él es el alfa y la omega. Él es el principio y es el fin. El que era, el que es y el que ha de venir. ¿Cuántos sabemos que Él viene? O sea, tenemos la certeza que Él viene y viene pronto. Y ayer escuchaba a un hombre de Dios y pues me gustó mucho esa explicación que dice, mucha gente está preocupada, o sea, por el rapto, pero pues el rapto realmente es para la iglesia del Señor. O sea, si tú vives en Cristo, tú no tienes que preocuparte por el rapto de la iglesia. Tú tienes que esperar ese momento como algo maravilloso, como algo glorioso, y no tenemos por qué preocuparnos por el rapto de la iglesia, porque el rapto es para la iglesia, el rapto es para la iglesia. Entonces, que el gran yo soy va a venir, o sea, que el alfa y la omega va a venir, o sea, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces, o sea, el eterno Dios, el inmutable, o sea, el que es. O sea, necesitamos comprender que nuestro Dios, o sea, no era, Él es. Él no dijo, yo soy el que era, Moisés, y entonces yo soy el que era, y eso le vas a decir, a los hijos de Israel, yo soy el que era, te mandó, no. Él dijo, yo soy el que soy. Vaya con qué seguridad lo dijo, yo soy el que soy, porque él jamás ha dudado de su identidad. Y tú y yo nunca debemos dudar de nuestra identidad en Cristo. O sea, tú y yo siempre debemos tener claro que somos sus hijos amados. Y eso nos habilita para disfrutar de la herencia que Dios el Padre estableció para cada uno de nosotros. Entonces necesitamos comprenderlo. Él es, o sea, podemos confiar que Dios no era todopoderoso, sino que Él es el todopoderoso.
Él es el Dios todopoderoso. No era el todopoderoso, Él es el Dios todopoderoso. Él es el consolador. No era el consolador, Él sigue siendo el consolador. Él es el sanador, o sea, sigue siendo el sanador. Él es nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Él sigue siendo ese pronto auxilio. Él sigue siendo nuestro ayudador. Entonces, en esta mañana nosotros necesitamos reflexionar sobre toda la suficiencia de nuestro Dios. O sea, acuérdate que en esta mañana es nuestro Dios todo suficiente. O sea, reflexionar en toda la suficiencia de nuestro Dios. Es decir, todo lo que todo lo que necesitamos en nuestra vida lo encontramos en nuestro Dios. ¿Qué necesitamos hoy? ¿Necesitas consuelo? Está en Él. O sea, yo sé, si hay corazones enlutados, nosotros como iglesia, bueno, hemos pasado, o sea, pues por luto, ¿cierto? O sea, apenas va a ser 2 meses que nuestro pastor, para unos pastor, pero para otros hermano, o sea, hermano, familia, y, pero la vida tiene que seguir, o sea, el Señor trae consuelo a nuestros corazones, o sea, y el consuelo es que Él está con el Señor y que el Señor, o sea, allá lo tiene entregándole sus recompensas. Pero hay muchas familias que han perdido sus seres queridos, también ayer, anteayer, o sea, un miembro pues, yo digo de nuestra iglesia, porque pues él estaba ¿qué? En la casa de restauración con Diosa, Diosa lo evangelizó y evangelizó a su familia, los ganó para el Señor, pero el hombre igual, joven y todo, partió, o sea, partió. Hoy allí en esa familia hay luto, en nuestro corazón pues hay tristeza porque se fue un hermano en Cristo. Nosotros, ¿qué nos queda? O sea, seguir confiando en el gran yo soy. Y esta mañana venía algo a mi corazón y creo que Dios está allí conectada y yo sé que para ella es bastante fuerte porque pues se oró mucho y el joven pues partió. O sea, partió porque nosotros a veces pues sí oramos desde la expectativa de ver una sanidad, de que el Señor deje a la persona un tiempo más, pero al fin y al cabo yo soy el que soy, o sea, Él es el todo suficiente y Él decide cómo hacer. Y entonces venía a mi corazón esa parte que sí, Peter partió con el Señor, o sea, partió con el Señor, porque él un día recibió a Jesús como el Señor de su vida. O sea, no importa si llevaba muchos años o pocos años caminando con Jesús, pero un día él recibió. Entonces recibió a Jesús y ahí en medio del dolor y todo, pues él o sea, se opacó, pues él murió de un cáncer, ¿no? Entonces, ahí en medio de eso, pues no fue fácil, porque es que cuando hay dolores físicos, no es fácil. Entonces, pero sí vino el consuelo a mi corazón, que él partió, pero que fue salvo. Entonces, Diosa, tienes una corona más allá en el cielo, fue salvo, está con Jesús, está disfrutando de la presencia del Señor y tú puedes compartirle a su familia que lo más importante en esta vida es la salvación, la salvación. Entonces, yo creo firmemente que Peter está con Jesús. O sea, él está con Jesús. O sea, porque él nunca, en medio del dolor y todo, él no negó a Jesús. Y además él era un bebé espiritual y Dios, o sea, Dios tiene un trato, o sea, diferente a un bebé, con un bebé, ¿cierto? O sea, fue un bebé espiritual y, pero que gustó del Señor y vio que Dios es bueno, porque Él es el gran yo soy. Entonces reflexionemos y encontramos en Él el consuelo. Entonces, la familia de Peter, pues seguimos orando por su esposa, por sus hijitos, por su familia, y ellos van a encontrar un consuelo en el Señor. Y el punto es que así un ser amado se vaya, pues nosotros como hijos de Dios necesitamos seguir, o sea, seguir, o sea, seguir, o sea, necesitamos seguir avanzando. Entonces, el Señor se le manifestó allí a Moisés y le dijo, yo soy el que soy. Pero así de la misma manera se nos presenta a nosotros. Vea primera carta de Pedro 5:10.
Primera carta de Pedro 5:10 nos dice de la siguiente manera. Primera Pedro 5:10 nos dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El Dios de toda la gracia. Allí se manifiesta toda la suficiencia de nuestro Dios. Él es el Dios de toda gracia. Y si tú quieres reafirmar, vea el Evangelio de Juan 1:16. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 16. Aquí lo busco. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 16. Nos dice, bueno, realmente voy a leer desde el 14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Amén. Entonces aquí nuevamente, allá Éxodo 13 y 14 y 15, cuando el Señor se le presentó a Moisés, dijo, yo soy el que soy, le dijo, y yo soy para siempre, por todos los siglos. Y aquí como Juan presenta a Jesús. Juan está diciendo, y aquel verbo fue hecho carne, o sea, está hablando de Jesús, o sea, aquel verbo fue Jesús que fue hecho carne para que fuera a la cruz a morir por ti y por mí, para que nos diera la vida abundante, para que nos diera la vida eterna. Fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y nosotros que vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, el Señor entregó a Jesús lleno de gracia y de verdad. Y esa gracia está establecida para ti y para mí. O sea, lo que Dios ha dicho es real para cada una de nuestras vidas. Lo que Dios tiene para ti y para mí es real. O sea, Dios no miente. O sea, es verdad. O sea, lleno de gracia y de verdad. Y eso es lo que opera en ti y en mí. Y no obstante, sigue diciendo, dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es antes que yo. O sea, ¿dónde estaba Jesús antes? Allá en el Éxodo, yo soy el que soy. O sea, Jesús está en la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Allá en el Éxodo, Jesús, ahí ese gran yo soy es Jesús mismo, Dios mismo, revelándose y diciendo, yo soy el que soy. Y acá dice Juan, o sea, ese fue del que les hablé, o sea, él, o sea, porque era primero que yo, era primero que yo. Entonces, desde la eternidad y hasta la eternidad, Dios es inmutable y ahí se manifestó a través de la vida de su Hijo Jesús. Luego el 16, que esa es una palabra súper poderosa, dice, porque de su plenitud tomamos todos. O sea, ¿qué estás tomando de Dios, amada iglesia? Anota ese versículo en grande, no sé, o sea, léelo, estudialo, pide al Espíritu Santo que lo revele a tu espíritu. Dice, ¿qué es lo que yo tomo de Dios? ¿Qué es lo que yo tomo del Dios todo suficiente para mí? O sea, ese Dios todo suficiente, ¿qué es lo que tiene para mí? Y ese Dios todo suficiente dice que de su plenitud, la plenitud de Dios, o sea, completo, Dios es completo. ¿Qué tomo de ahí? ¿Qué estoy tomando de él? Tú y yo debemos tomar, mira lo que sigue diciendo, dice, de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Amada iglesia, hay gracia abundante de Dios para tu vida. Hay gracia abundante de Dios para la situación que estás viviendo. Hay gracia abundante de Dios para tu familia. Hay gracia abundante. Óyelo bien, porque aquí dice gracia sobre gracia. O sea, en otras palabras, tomemos de Jesús,
tomemos de lo que Él determinó para nuestras vidas, tomemos del gran yo soy, del Dios todo suficiente. O sea, el Dios que se manifiesta de una manera suficiente. O sea, significa, esa gracia significa recibir lo que no merecíamos. O sea, un favor inmerecido. O sea, ni tú ni yo merecíamos que Jesús viniera a morir a esta tierra. O sea, la gracia de Dios, o sea, manifestada en la vida de Jesús. Tú y yo no lo merecíamos. Éramos, o sea, éramos deudores, ¿qué? Extraños, pero más sin embargo, o sea, Dios entregó a su Hijo Jesús. Toma de Él, iglesia. O sea, yo te invito que cada día tomes de Él, toma la verdad de Dios, o sea, toma la verdad, o sea, toma gracia sobre gracia, toma, lee en la palabra de Dios, ¿qué dice Él para ti? O sea, ¿qué tienes para mí, Señor? O sea, que yo lo comprenda. Y ahí en Pedro que leímos que ay, se me olvidó, ahora se me fue. Primera de Pedro 5:10, que lo, Primera de Pedro 5:10 que nos dice, más el Dios de toda la gracia. Oh, glorioso. ¿El Dios de cuánta? ¿De un poquito de gracia? No, iglesia, de toda la gracia. El Dios de toda la gracia. Y aparte de eso, ¿sabes qué sigue diciendo? ¿Quién nos llamó? O sea, nos llamó a su gloria eterna. O sea, nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Nos ha llamado a su gloria eterna por medio de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros entendemos, o sea, que no es por nuestros méritos, que no es por nuestra gracia, o sea, sino por la gracia del Señor, que no es lo tanto que yo haga, o sea, que tengo que hacer, esto se lo voy a repetir vez tras vez, porque tú y yo como iglesia necesitamos disfrutar de esa gracia sobre gracia. Señor, es por tu gracia. Señor, esa gracia es un favor inmerecido. Yo no lo merecía, pero tú lo dices todo. No lo merecíamos, pero fue lo que Dios decidió con nosotros. O sea, en lugar de entregarnos a nosotros a condenación, entregó a Jesús para que fuera escarnecido, para que muriera en la cruz del Calvario. Dios el Padre pudo habernos entregado a condenación porque era lo que merecíamos, pero el Dios todo suficiente entregó a su Hijo Jesús en lugar de ti y de mí, para que tú y yo hoy podamos beber, disfrutar de esa gracia sobre gracia, de esa gracia sobre gracia. Yo no sé si te gozas en esta mañana, no sé si me hago entender, pero esa gracia es maravillosa para que la disfrutemos y que tú sepas, yo no merecía eso. O sea, yo no merecía ser bendecido, pero hoy soy bendecido. Yo no merecía tener paz, pero hoy tengo paz. Yo no merecía tener la familia que tengo, pero hoy la tengo. O sea, hoy tengo esa gracia. O sea, por tu amor, Señor. Yo no merecía la salvación, yo no merecía la vida eterna. O sea, porque, o sea, a mí me esperaba la condenación, pero hoy tomo de esa gracia sobre gracia. O sea, no lo merecía. Entonces yo quiero que tú disfrutes esa gracia. O sea, en lugar de entregarnos a salvación, nos dio a salvación y a vida eterna. O sea, nos dio a salvación y vida eterna. O sea, para Dios no hay nada que Él no pueda perdonar. O sea, Dios, por su gran amor con que nos amó, Él nos perdonó. Dice, y dio a su Hijo Jesús para darnos su gracia. O sea, a veces no, pues a mí me pasó por mucho tiempo y yo sé que eso, o sea, digerirlo no es así como tan fácil. Bueno, yo por gracia es que, o sea, sí, por gracia. O sea, por mucho tiempo, amada iglesia, o sea, en mi fuerza, yo buscaba la gracia. ¿Cuál es la gracia? ¿Cuál será la gracia de Dios? ¿Cómo hago yo para vivir una vida abundante? ¿Cómo hago yo para disfrutar esa vida abundante? Y era una hija de Dios, pero estaba martirizada porque no entendía. O sea, no entendía que la gracia es una persona que nos fue dada. O sea, Jesús fue entregado. O sea, no merecía ir a la cruz, pero fue a la cruz por ti, por mí. Jesús no merecía ser golpeado, pero fue golpeado. Jesús no merecía que su sangre fuera derramada, pero fue derramada. Entonces, cuando entendemos que la gracia no es una doctrina, cuando entendemos que la gracia es una persona que se llama Jesucristo y que lo dio todo por nosotros, entonces vamos a dejar de vivir haciendo tantos esfuerzos, o sea, para merecer. O sea, aquí la Biblia dice que es por gracia, o sea, es por gracia.
es el favor inmerecido. O sea, lo que no merecías ahora lo tienes. O sea, ¿por qué? Pues porque Jesús lo pagó por ti. O sea, tú y yo jamás hubiéramos pagado, o sea, podido pagar. Entonces dice, ¿quién nos llamó? Por su gracia en Jesucristo. O sea, nos llamó. O sea, nos llamó, así como llamó a Moisés. O sea, para que le predicara, o sea, para que sacara al pueblo de Israel, de Egipto, o sea, para que le predicara, para que les enseñara de Dios. Así nos llamó a ti y a mí. Nos llamó, pero bajo un pacto mucho mayor, o sea, el pacto de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nos llamó bajo la gracia. Entonces tú encuentras a Moisés batallando y batallando y batallando, o sea, vez tras vez, porque Moisés por mucho tiempo, como tú y como yo, o sea, Moisés creyó que eran sus fuerzas. Moisés creyó que, ay, que era él. O sea, y Dios le estaba dando todas las indicaciones y Moisés no entendía. O sea, Moisés no había entendido que era por la gracia de Dios que estaba depositada en él, que él podía sacar al pueblo de esa esclavitud. Pero el pueblo de Israel no lo entendió tampoco. O sea, el pueblo de Israel siguió quejándose, el pueblo de Israel siguió ¿qué? Murmurando, el pueblo de Israel siguió siendo inconforme. Entonces, pero el Dios todo suficiente entregó a su Hijo Jesús para que tú y yo en ese día, 7 de marzo de 2021, tú entiendas que no es en tus esfuerzos. Tú y yo entendamos que es por medio de Jesucristo que nosotros podemos avanzar, que es por medio de Cristo, que no es que tanto tú y yo hagamos. O sea, tú y yo le servimos a Dios porque lo amamos. Tú y yo le servimos a Dios y damos la milla extra, pero lo damos por amor. Yo no le sirvo a Dios para agradar a Dios, para recibir un favor de Dios. No. O sea, yo lo hago porque tengo claro que Dios el Padre dio a su Hijo Jesús, que el Dios todo suficiente, óyelo bien, el Dios todo suficiente, o sea, ya lo hizo todo por mí y por eso yo puedo caminar en victoria. Es por la única y sencilla razón que yo puedo caminar en esa victoria, amada iglesia. Entonces, que nosotros vivamos esa gracia, que tomemos gracia sobre gracia, que tomemos de su plenitud. ¿Y dónde encuentro la plenitud de Dios? Pues en la Biblia. ¿Dónde lo encuentro? Ojo, bajo el nuevo pacto, bajo el pacto de la sangre de Jesús, bajo la gracia, bajo esa gracia. Allí encuentro mi plenitud, allí encuentro mi identidad, allí disfruto de mi vida eterna. Allí, aunque Satanás y sus demonios vengan a lanzarme dardos, o sea, yo disfruto de su gracia, tomo de su plenitud. Y entonces cuando vengan los dardos, tú vas a saber que tienes el poder para echar fuera cualquier dardo y cualquier mentira que venga a tu vida. Entonces, no, yo tomo de su gracia, yo tomo de su plenitud y tomo gracia sobre gracia, porque hay gracia sobreabundante, hay gracia sobreabundante para tu hogar, hay gracia sobreabundante para tu familia, hay gracia sobreabundante para tu sanidad, hay gracia sobreabundante para el empleo de tus hijos, gracia sobreabundante para tus padres, gracia sobreabundante en cada hogar, en cada familia, pero necesitamos agarrarlo, creerlo y decir, yo tomo de la plenitud de Dios para mi vida, eso es lo que voy a disfrutar, la plenitud de Dios, y ahí voy a entender que nada me puede separar del amor de Dios. ¿Sabes por qué Pablo lo decía? Porque él entendía la gracia sobre gracia y tomaba de la plenitud de Dios y decía, nada me puede separar porque ¿qué me separará del amor de Dios? Nada me puede separar porque yo soy ganador en la tierra y si parto de la tierra soy un ganador, soy un más que vencedor porque Cristo ya lo hizo por mí, por su gracia. Tomo de su plenitud. Gracia sobre gracia. O sea, igual nuestra oración también tiene que cambiar, porque a veces, Señor, hazme esto, Señor, hazme aquello, Señor. Entonces el Señor te dice, toma de mi plenitud, ¿qué más me estás pidiendo si ya lo hice todo? ¿Qué más me pides si yo soy el Dios todo suficiente? Lo único que tienes que hacer es creer, creer, creer que yo soy el alfa y la omega, que son, o sea, el Dios todo suficiente, que no hay nadie antes de él ni nadie después de él, porque él es eterno. O sea, no hay uno antes de él ni uno después de él. Acuérdate que leímos en Apocalipsis 1:8. O sea, donde dice que él es alfa
y es omega, es principio y es fin. O sea, voy a hacer aquí un chiste bobo, A Z. Entonces, para las personas que, como mi hijo, que anoche decía que el arroz va de la A la Z. O sea, que el arroz es tan bueno que va de la a la Z. Entonces, pero Dios es mucho mejor que el arroz. O sea, para las personas que gustan mucho del arroz, dicen, no, o sea, el arroz es la delicia más grande, pero Dios es mucho más que eso. Dice, yo voy de la A la Z. Yo soy el principio, yo soy el fin, dice el Señor. ¿Quién dijo eso? El Señor. O sea, lo dice el Señor. Yo voy de la a la Z. Entonces, eso necesitamos aplicarlo en nuestras vidas y podemos, o sea, eh, disfrutar de lo que Él es en nosotros. No hay nada imposible. Acuérdate que esa enseñanza va muy de la mano con la de hace 8 días. O sea, no hay nada que sea imposible para Dios. Nada, porque Él es el Dios todo suficiente. Ve un momentico a Lucas 1:36 y 37. Lucas 1:36 al 37. Lucas 1:36 al 37 nos dice 36 al 37. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6.º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. O sea, nada hay imposible para el Dios todo suficiente. Aquí había un episodio de una Elizabeth, pues que Elizabeth, para el que no sabe, pues fue la mamá de Juan el Bautista. Y Elizabeth, pues era estéril. Y Juan el Bautista vino por un milagro del Dios todo suficiente, del que era, del que es y del que ha de venir, del gran yo soy, del eterno e inmutable Dios. O sea, fue un milagro. Entonces, dice aquí esta palabra, dice, o sea, aquí tu parienta Elizabeth, o sea, ella no podía tener hijos, pero ahora está en su 6.º mes. Ahora ella va a nacer un profeta de su vientre. O sea, de ahí sale Juan el Bautista, un profeta. Y dice, ¿por qué? Porque no hay nada imposible para Dios. Para Dios no hay matrices estériles. Para Dios no hay finanzas estériles. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. No sé si lo recibes en tu espíritu. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para ese pecho que ha estado afectado. O sea, ese pecho que ha estado con dolor allí, o sea, dolor físico, ese pecho se sana porque no hay nada imposible para Dios, para el Dios todo suficiente. Nada es imposible. Nada es imposible. Nuestro Dios hace posible lo que para los hombres es imposible. O sea, los límites humanos, o sea, eh, pues al fin y al cabo son límites, pero para Dios no hay ningún límite. Entonces, para esos pulmones afectados, para ese pecho afectado, para esa garganta afectada, para esa columna afectada, para esa matriz afectada, para esa próstata afectada, yo no sé qué situación podemos estar viviendo en este día, pero Él dice, no hay nada imposible. No hay nada imposible, porque para el que cree todo le es posible. Necesitamos seguir creyendo y creyendo, y eso se llama, amada iglesia, beber de su gracia, disfrutar de la gracia sobre gracia, de la gracia abundante. Peguémonos de esa palabra, de su gracia abundante, tomar de su plenitud. Yo tomo de tu plenitud, Señor. Tú dices que tú ¿qué? O sea, me sanaste, Señor, por la herida de Cristo, y yo lo creo. Yo bebo, Señor. Yo disfruto, yo disfruto. Tú dices, Señor, que no hay nada imposible para ti. Y si tú pudiste, Señor, sanar el vientre de Elizabeth, el vientre de Sara, Señor, tú pudiste levantar a aquel paralítico, Señor, que
Llevaba 38 años allí en el estanque de Bethesda. Tú puedes levantar mi vida, tú puedes sanarme, Señor, porque no hay nada imposible para ti, papá. Tú puedes sanar mis ojos, Señor. Tú puedes sanar mi corazón, tú puedes sanar mis rodillas, mi espalda, Señor. Estoy haciendo confesión. Confiesa allí lo que tú necesitas. Confiesa, habla allí con el Dios todo suficiente. Yo no sé cuál afección ha estado perturbando tu vida, pero en esta mañana, o sea, despójate en el nombre de Jesús. O sea, bebe de esa gracia sobre gracia, toma de su plenitud, y su plenitud dice que Cristo Jesús llevó toda dolencia en las rodillas, en la espalda, en el vientre alto, en el vientre bajo, en el estómago, o sea, toda gastritis, todo reflujo, llámese como se llame, o sea, bebe de la plenitud de Dios en esta mañana, toma esa medicina de Dios, yo también la tomo, yo tomo esa medicina, Padre, yo la tomo para cada afección que ha estado allí perturbando mi cuerpo, yo la tomo, y toma tú, si es un dolor de cabeza, yo no sé qué es, solo tú lo sabes. Solo toma esa plenitud, porque nada es imposible para Él. O sea, que es imposible. O sea, perdonar a alguien. Eso no, en esa mañana deja a un lado, dejar un vicio, deja eso. Que alguien de tu familia que nunca ha querido nada con Dios no lo haya recibido, dice el Señor en su palabra, nada es imposible para Dios. Solo tomemos de su plenitud, solo tomemos gracia sobre gracia, sabiendo que esa abundante gracia está disponible, que esa abundante gracia está desbordando allí en tu vida, en tu casa, en tu familia. Hay un luto en el corazón de muchas personas. No hay nada imposible, porque Él es el Dios todo suficiente, el Dios de nuestra consolación, y Él trae consuelo a los corazones enlutados. Fácil no es, pero no es imposible, porque Dios dice en su palabra: yo soy el Dios todo suficiente y yo consuelo corazones. Yo consuelo corazones. Yo consuelo corazones. Gracias, Padre. Te amamos, Señor, en esta mañana, por permitirnos, Señor, disfrutar de tu palabra, por poder beber de esa gracia, Señor, por poder tomar de esa plenitud que dice tu palabra, de la plenitud del Dios todo suficiente, de su plenitud tomamos todo, porque nada nos dice a media, Señor. Tú todo lo dices completo. Eso no quiere decir que no hayan pruebas en nuestras vidas. Pueden llegar, sí, Señor, pero en medio de la prueba tomamos de tu plenitud, Abba Padre. Te damos gracias en esta mañana, Señor. Bendecimos tu nombre. Te damos toda gloria, toda alabanza y toda exaltación. Te damos gracias, papá. Eres el todo suficiente. Eres el Dios que nos levanta. Gustamos de ti en este día, Señor. Gustamos y disfrutamos de tu presencia, de tu plenitud, del favor inmerecido. No éramos merecedores, Señor, de disfrutar de las riquezas de tu gloria, de la herencia de los santos, pero hoy la disfrutamos solo por tu amor. Entendemos, Señor, que no podemos hacer ningún sacrificio porque todo lo hiciste. Lo que nosotros hacemos para ti en tu obra, Señor, es precisamente porque ya, Señor, hemos sido aceptados en ti, somos aceptos en el amado. Por eso podemos alabarte, por eso podemos bendecirte, por eso testificamos tu palabra, por eso creemos, Señor, que los que de nuestra familia no han llegado a ti llegarán, Señor. No que tengamos que hacer algo adicional, no, Señor. Tomamos de tu gracia, tomamos de tu plenitud, de lo que dice tu palabra, Señor. Y tú dices que nuestra familia es salva, Señor. Nosotros tomamos de esa plenitud y confiamos plenamente que tú lo harás, porque no hay nada imposible para ti. Bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias, te damos toda exaltación, te damos toda alabanza. Bendigo a tu iglesia, bendigo a cada hijo tuyo, Señor, a cada familia, Padre, que hoy se ha conectado, a los que no se conectaron, Señor, por cualquier circunstancia de la vida. Hoy los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús, con toda la plenitud de tu gracia, con gracia sobre gracia, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque esta es una excelente semana.
Es una semana muy bendecida, Señor, una semana de respuestas. Bendecimos tu nombre y te damos gracias. Damos gracias por tu Santo Espíritu. Damos gracias por Jesús, por ese favor inmerecido, Señor, que nosotros recibimos a través de él. Toda tu palabra, Señor, toda tu palabra está llena de tu gracia y de tu favor. Que como iglesia, como hijos tuyos, lo podamos disfrutar. Abba Padre, Abba Padre, en el nombre de Jesús. Te honramos y te adoramos en este día, Señor. Oramos por aquella familia enlutada que acaba de perder su ser querido, por la familia de Peter, Señor. Oramos y pedimos, Señor, que en medio del proceso ellos no se alejen de ti, que los ojos de su entendimiento sean abiertos para que ellos sepan que tú eres bueno, Señor, y que Peter está contigo, Abba Padre, y que él está gustando de tu gracia, de tu favor, de tu presencia maravillosa. Te adoramos en este día y te bendecimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, que es sobre todo nombre. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, amada iglesia, Amén. somos Amén. somos más que vencedores